Un saludo para toda la comunidad de Simple Trading. Bienvenidos a un nuevo video de esta serie Patrones Ideales de Entrada, en el cual estaremos viendo cómo podemos definir parámetros y qué parámetros van a ser importantes para encontrar esos mejores patrones o esas mejores adaptaciones que vamos a ver en el mercado en escenarios de alta probabilidad. Recuerden que tenemos mucho más contenido para ustedes en Hotmart. En la parte de la descripción les estoy dejando los links para que vean un poco más de nuestro contenido y también información adicional que puede ser relevante para ustedes. En este video entonces vamos a hablar un poquito sobre parámetros adicionales que nos pueden servir para encontrar escenarios y para encontrar modelos que tengan alta probabilidad de desarrollarse tal como nosotros lo estamos esperando. Esos modelos normalmente se desarrollan dependiendo del activo que estemos trabajando en horarios muy específicos. Entonces el horario es uno de esos parámetros iniciales que nosotros vamos a estar buscando. Aquí tenemos un día de trading en temporalidad de M5 y tenemos, según el broker que estemos utilizando, ese broker, según la zona horaria en donde tenga sus servidores, nos va a entregar un horario específico, que para nuestro caso este broker tiene las 2:20 de la mañana. Respecto a mi horario, tenemos unas 8 horas de diferencia. En ese caso, entonces, sería un broker que tiene un horario GMT más 2, ¿correcto? Esto me va a servir para entender cómo determinar los horarios, ¿sí? Yo puedo aprenderme los horarios según mi broker o, como nosotros los solemos enseñar, según el horario de Nueva York. En este caso, entonces, voy a marcar los horarios más importantes para mí o algunos horarios relevantes. Voy a marcar el horario de las 7, que es la apertura del día de Nueva York. Y voy a marcar para este activo, para el libra dólar y para el día en que lo estamos viendo, voy a marcar el horario de Nueva York, una zona en donde podemos ver movimientos importantes, movimientos relevantes, que sería entonces entre las 14 y las 17 horas de mi broker, desde las 7 de la mañana y las 10 de la mañana hora de Nueva York. Si se fijan, allí dentro de estas zonas donde tenemos los movimientos más interesantes, y luego tenemos un horario también muy importante que sería el de las 19 horas, las 12, el cierre ya de Londres y el cierre de los movimientos más importantes que normalmente vamos a ver dentro del mercado, ¿vale? Teniendo entonces estos horarios claros, ya podemos empezar a determinar en dónde podrían ser nuestras entradas. Como les dije, el horario de Nueva York es un horario que puede ser importante dependiendo del activo y del mercado que estemos trabajando, desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, hora de Nueva York. Si yo me bajo un poquito de temporalidad, vamos a encontrar algunos factores relevantes adicionales. Antes de eso, quiero mostrarles otro factor importante que nos va a ayudar a determinar si esta sesión es una sesión que puedo operar, que puedo llegar a operar de forma probable, con alta probabilidad o no. Y uno de esos factores precisamente es el calendario, ¿vale? Cuando tenemos un calendario económico, sabemos, conocemos cuáles son las noticias relevantes que se van a desarrollar durante ese día de trading. En este caso, tenemos el 23 de agosto, el día de hoy. Me voy al calendario de este día y busco las noticias relevantes, ojo, para la libra y para el dólar, porque estoy trabajando con el activo libra dólar. Entonces, para el martes 23 de agosto, lo que veo es que la libra tuvo algunas noticias no muy relevantes, ¿sí? Algunas noticias de cierta importancia, pero no con mucho impacto. Luego vemos que para Estados Unidos también venían noticias también poco relevantes, con poco, digamos, resultado en el movimiento que vamos a ver en el gráfico, por eso digo que no tienen mucho impacto. Y finalmente, pues algunas noticias adicionales que no tienen ningún impacto en el mercado, ¿vale? Entonces es un día en donde no tenemos muchas noticias, esto es importante, esto es bueno para nosotros, porque nos va a permitir entonces identificar un día y una sesión operable, una sesión en donde yo puedo trabajar. ¿Qué otro factor importante podemos estar viendo alrededor del horario en el que vamos a trabajar? Lo que ha hecho el precio en los movimientos de las sesiones anteriores, lo que ha hecho en la sesión de Londres, lo que ha hecho en la sesión de Asia.
¿vale? Esto me va a servir, la sesión de Asia por acá, la sesión de Londres por acá, esto me va a servir para entender qué es lo que ha venido haciendo el precio, de dónde viene el precio, hacia dónde podría desarrollarse. Si nos vamos un poquito más arriba, vemos que el precio está tomando mínimos importantes, mínimos relevantes. De hecho, esa toma, digamos, se viene dando desde los días anteriores en puntos de liquidez importantes en temporalidad mayor. Entonces, esta es una señal importante. Otro factor entonces que nosotros vamos a analizar a la hora de hacer una entrada es de dónde viene el precio. Está reaccionando en una zona de temporalidad mayor importante, una zona de liquidez. Y si esa es la respuesta, entonces vamos a empezar a ver ciertos movimientos a favor de la tendencia que yo estoy buscando. En este caso, un poquito más riesgoso porque mi tendencia mayor es bajista, pero la zona de liquidez que encuentra el precio en ese punto es una zona muy fuerte. Entonces tenemos un día alcista. Podemos decidir no operar este día o si tenemos los parámetros muy claros, entonces podemos decidir operar contra tendencia teniendo cautela con el movimiento que estamos esperando, ¿vale? En este caso, entonces, un parámetro, ya llevamos 3 parámetros importantes. Uno, los horarios de operativa. Dos, las noticias o los eventos macroeconómicos importantes. Tres, el punto desde donde se desarrolla el precio. Ahora, eso es en temporalidad mayor. También hay zonas importantes dentro de temporalidad mayor que me ayudan a identificar el momento en el que el precio va a tener una reacción o va a ser un movimiento específico. En este caso, la toma de liquidez por debajo de mínimos, por encima de máximos, es una toma que me ayuda a entender cómo el precio está buscando liquidez antes de moverse con fuerza hacia un lado específico. En este caso, entonces, vamos a ver en la temporalidad menor, creo que se ve mucho mejor. Vamos a ver cómo el precio primero está tomando liquidez por debajo de mínimos, ¿sí? Toda esta zona de acá toma liquidez por debajo de mínimos, ya había tomado liquidez por encima de máximos de todas las sesiones anteriores, ¿sí? Luego empieza a moverse más arriba, falla en romper los máximos, regresa, llena la liquidez que teníamos acá sin romper nuevamente y me empieza a hacer una estructura alcista, ¿vale? Esta estructura yo la puedo buscar en diferentes temporalidades, específicamente todo este movimiento que se dio acá, el rompimiento del alto anterior y el movimiento posterior alcista ya en tendencia o en forma de expansión. Si yo me voy a una temporalidad de M2, bueno, vamos a ver que hay una estructura que es válida. Si me muevo a la temporalidad de M3, creo que incluso tengo una estructura un poquito más fácil de entender o más clara. Y en la temporalidad de M1 tengo una estructura que de pronto no es tan fácil de entender, no es tan clara. Si me voy a M5, veo que el movimiento del precio aquí es mucho más interesante, incluso porque claramente veo cómo el precio toma liquidez, rompe, regresa a una zona de liquidez y continúa moviéndose hacia arriba. Entonces podemos trabajar en cualquiera de estas 3 temporalidades. M3 definitivamente para el momento del precio lo que estoy viendo es que es la temporalidad más interesante. ¿Cómo podemos definir entonces una entrada en este punto? Desde que el precio empieza a reaccionar y a romperme cada vez más arriba, aquí ya me empieza a confirmar. Entonces las confirmaciones son un factor adicional importante. Miren que ya llevamos varios parámetros importantes para hacer nuestra entrada. Las confirmaciones van a ser ese punto adicional para entrar en el mercado. Finalmente, vamos a hablar de un punto muy importante. Ya lo vieron en la serie, en una de las series anteriores, los patrones de entrada. En la medida en que yo identifique un patrón de entrada, en este caso un patrón de reversa, lo que puedo hacer es empezar a buscar ese movimiento de rotura por encima de los máximos y a favor de una tendencia nueva. Por lo menos para este día de trading. Ojo, porque yo aquí no estoy hablando de que el precio va a continuar subiendo. Este es un retroceso importante debido a esa zona de liquidez que el precio tomó y como les decía antes, puedo tomar la decisión de mejor operar a favor de la tendencia mayor y no operar en contra de esa tendencia. Pero por lo menos podemos identificar con claridad el movimiento del día o el movimiento de una semana o el movimiento de un mes y eso nos va a servir para identificar la tendencia o la dirección del mercado en las próximas sesiones de trading para yo poder operar a favor de esa tendencia. Espero que este tema de los parámetros les haya quedado un poquito más claro. Es un tema muy importante para nuestra operativa.
Es un tema que debemos revisar mucho más a fondo porque todos los conceptos que les estoy dando acá son conceptos que se desarrollan mucho más, en los que vemos en clases, digamos, mucho más completas en la mentoría. Así que es un tema al que le deben dedicar más tiempo y estudio. Si les gustó el video, recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, compartirlo. Los espero en un próximo video. Éxitos a todos y feliz trading.